podría alguien decir que es un proyecto oportunista, y yo creo que más bien es oportuno. Yo creo que es atinado, creo que es puntual. Nosotros la empezamos a hacer hace más de un año. De hecho, empezamos a platicar de esto en enero del año pasado. Entonces, ustedes saben, el proceso de realización de cine es complejo, es largo, en un documental es complicado recopilar todo el stock, porque además, algo que es importante aclarar es que ninguna televisora nos apoyó. Nos apoyó el canal 6 de Julio, pues estamos profundamente agradecidos. Nos apoyó mucho la Filmoteca, con la que ya habíamos trabajado antes. Yo soy un junkie del stock, y también hay traficantes de stock. Entonces, hay una especie de tráfico de stock, y le agradecemos mucho a ellos, ¿no? MBS nos apoyó un poquito, pero ni Televisa, ni TV Azteca, ni el Canal 11 nos ayudaron. En teoría, el Canal 11 debería habernos proporcionado material, pero se negaron a esto. Entonces, ha sido largo, ha sido complicado, y el que coincida, por ejemplo, con las manifestaciones de estudiantes, es una cosa que nos llama mucho la atención. Tal vez era el destino. O sea, cuando lo estábamos haciendo, no sabíamos que de repente en la Ibero le iban a gritar a Peña Nieto asesino, ¿no? Pero, pues coincide, y eso nos gusta. Quiere decir que hay una intención de resistencia. Quiere decir que los jóvenes están siendo mucho más activos de lo que nosotros creíamos cuando estábamos haciendo la película, ¿no? Porque nosotros queríamos que esta película fomentara eso. Ese es el objetivo, ¿no? Ayer me preguntaba Carmen Aristegui si con esta película queríamos incidir en las elecciones, y yo le dije, la verdad es que el objetivo era más inocente. Es un adolescente de 13 años, toma una guitarra y empiece a cantarle a la autoridad. Que diga que no te haga bobo Loret, que no te haga bobo Joaquín, no con esas palabras, no con nombres y apellidos necesariamente, pero que sí diga eso. Otra cosa que es importante aclarar es que una cosa es Molotov, otra cosa es cada uno de los integrantes, otra cosa es la película, y otra cosa es la opinión personal del sujeto que la escribió y la dirigió. Entonces, en ese sentido es complejo. Nos llama la atención, a mí me encanta la idea de que haya resistencia, porque yo creo que si no hubiera resistencia, estaríamos peor de lo que ya estamos. Siempre he creído eso. Mucha gente dice, ¿para qué protestar? ¿Para qué hacerla de pedo? Si de todos modos las corporaciones insaciables van a ganar, si de todos modos vamos a ser regidos por la ley del más fuerte. Yo creo que la resistencia es fundamental, porque si no estaríamos como en The Matrix. Seríamos organismos completamente sedados al servicio del poder, que de alguna manera ya estamos así, desde el punto de vista metafórico, si ustedes quieren, pero ya estamos en una posición así, pero estaríamos todavía peor si no hubiera resistencia. A mí siempre me critican con eso. ¿Para qué la haces de pedo? No propones nada. Criticar es importante, creo que es importante, en todos los frentes, y sobre todo al sistema mexicano, ¿no? Que se caracteriza por su corrupción, por el abuso de poder. Y también está el tema del racismo, por ejemplo, ¿no? Que hay una canción de Molotov que se llama Voto Latino, que a mí se me hace una de las más importantes. Ya no ocupo dentro de la película, aunque sí se menciona, y claro que hay un segmento instrumental de la canción, pero el racismo en México es un tema que se ignora mucho. Y por eso también le dedicamos un espacio importante al EZLN, para recordar lo importante que fue ese movimiento, la primera revolución postmoderna, uno de los movimientos sociales más importantes de la historia de este país. Se pueden decir muchas cosas, ha sido muy polémico, pero no olvidemos lo que eran los indígenas antes de que empezara el EZLN, desde la percepción. Estamos hablando en términos de percepción, en términos económicos. Creo que eso es importante, recordar esas cosas. Seguir tratando de que el mexicano no sea tan racista con él mismo, ¿no? En el proceso de descentralización y monopolización de los medios, ha sido muy difícil colar mensajes. Yo, como lo mencioné, trabajaba en una estación de radio que, a su manera, era bastante crítica, y pues esa estación se cerró, y poco a poco, en el proceso de derechización de México, se han ido cerrando los medios para ejercer esta supuesta libertad de expresión que tenemos. Entonces, es complicado, hay cracks en el sistema, como lo puede ser Molotov, ¿no? O como lo pueden ser otros grupos, o lo que se puede hacer en Internet. Por supuesto que las redes sociales apenas las estamos entendiendo, ¿no? Pero definitivamente yo creo que la protesta, y es algo que hicieron los estudiantes recientemente, y me llamó muchísimo la atención, que la resistencia tiene que ser con la televisión, porque sí nos está gobernando la televisión desde hace mucho tiempo. La investidura presidencial con Fox se debilitó, y en ese momento los medios, que de por sí ya eran poderosísimos, pues tomaron más poder. Entonces, pues ya sabemos todo lo que está pasando, ya es del conocimiento general, pero no está de más mencionarlo. Hay una fabricación de un candidato a la presidencia, y pues en esta sociedad mediatizada, pues parece que ese es el camino, ¿no? pero sí, definitivamente protestar. O sea, yo lo que me pregunto es, ¿cuándo fue la última vez que Emilio Azcárraga visitó la Ibero? Hubiera sido interesante que lo hiciera, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Atenco, pues también hubo muchos medios que
insistieron mucho, bueno, además de que manipularon la información, insistieron mucho en que las autoridades fueran muy agresivas con los pobladores de Atenco, ¿no? Entonces ellos también fueron corresponsables, no solamente Peña Nieto, y además hay algo que es muy interesante mencionar acerca de lo de Atenco, que es que estuvieron involucrados en ese incidente los tres partidos, el PRD a nivel municipal, el PRI a nivel estatal y el PAN a nivel federal. Entonces ahí estuvieron todos involucrados. Entonces en el sentido de lo de la televisión, bueno, yo llevo, desde que empecé en Radioactivo, pues eran el enemigo, ¿no? De entrada, nuestra principal competencia era WFM. Entonces, para mí era como, nosotros éramos la alianza rebelde y ellos eran el imperio. Me acuerdo que una vez, en WFM, esto es interesante porque además se los he platicado, pero... Ya, hola, yo. ya cállate. Perdón, es que el síndrome del locutor es complicado. Pero en WFM, obviamente todos los medios estaban coqueteando a Molotov, ¿no? Y en ese momento todos los medios querían ser irreverentes, ¿no? Y WFM querían ser irreverentes en ese momento y dijeron, vamos a tocar puto una vez a la hora. Y nosotros pagamos la multa, no hay pedo, somos Televisa, tenemos varo, ¿no? Y yo decía, madre, ¿qué vamos a hacer contra eso? Van a tocar puto una vez a la hora. Nosotros somos los que deberíamos hacer eso, pero es complicado. Y dijimos a Radioactivo, vamos a tocar una sola canción, una sola vez, que ellos jamás van a poder tocar. Y tocamos Que no te haga bobo Jacobo. Esto era divertido, los medios estábamos compitiendo por utilizar, y perdón que utilice esa palabra, utilizar a Molotov, ¿no? Y ellos obviamente dejarse utilizar. Pues es una reacción, mientras, me doy cuenta que mientras más planeas querer trascender de esa manera, más chafa sale, más trillado, más refrito, ¿me entiendes? Como que si es una reacción natural y a esa edad, con mucho menos carrera y apenas entendiendo la supervivencia en esta ciudad y las cosas que entiendes de política, vivirlas en vida propia de pues, las inflaciones, las injusticias, etcétera. Yo creo que es bastante natural, ahora la vemos y nos exigen mucho. ¿Por qué no hacen una canción nueva al pendejo Peña Nieto? Pues es que no va a tener chiste. El chiste es que es tan evidente el empuje de la sociedad que hay que buscar las palabras correctas para que trasciendan en una canción, en una cuestión artística.